He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Primera de Corintios, versículo 15, del 51 al 52. Bienvenidos a su programa, A la Final Trompeta. Muy buenas tardes, Ecuador y todo el mundo. Bienvenidos a este su programa, A la Final Trompeta. Y ya mismo suena, hermano. Ahora más que nunca, a ser santos, consagrados, más enamorados de Dios que nunca, a trabajar incansablemente. Y le damos gracias al Señor nuestro Dios que nos permite reunirnos en este segundo día de la semana, hoy lunes 11 de noviembre, dándole gracias al Señor nuestro Dios por todas sus bondades. Y de verdad nos gozamos en gran manera por las cosas maravillosas que Dios hace con nosotros. Felices con el Dr. Nelson, amigos míos del evento del día sábado en Quevedo. Fue una tremenda bendición. La palabra de Dios fue predicada, expuesta y transmitida a todo el mundo. Amigos queridos, el Señor, como siempre, se manifestó cuidando a sus hijos. No tuvimos ningún percance, estando en un lugar tan violento como que Dios a todos los ladrones, a todos los sicarios, a todos los narcotraficantes, ese día los hizo dormir hasta tarde. No tuvimos, gracias a Dios, ningún percance. Estuvimos literalmente en un horno de fuego o en una fosa llena de leones, pero el fuego apagado, los leones tapados, los hijos, no, las fauces no pudieron hacer nada. Pero la palabra de Dios fue predicada. Dr. Nelson, de todo corazón te agradezco a ti, tu contingente, tu apoyo, tu ayuda, la sabiduría que Dios te ha dado como preámbulo al mensaje que tocó el corazón de muchos, no solamente en Quevedo, sino en las redes sociales, a muchísima gente. Gloria a Dios por eso. Toda la honra y toda la gloria, todo aplauso, todo merecimiento, todo nuestro Dios, el único que se lo merece. Todos nosotros, esclavos inútiles somos, porque ni siquiera lo que tenemos que hacer hemos hecho todavía, pero ahí seguimos en la lucha. Nos gozamos en gran manera. Está en breve por entrar el pastor Luisinho Toniño Dudaimon, y hoy día, qué pecado, amigos. Ahí está, mi pastor Luisinho Toniño Dudaimon. Damos gracias al Señor nuestro Dios por todas las cosas maravillosas que Él está haciendo en medio de una iglesia despierta, en medio de una iglesia viva, en medio de sirvientes disponibles. No le decimos al Señor, pero Señor, yo ya tengo tanto trabajo, más aún, sino que hágase tu voluntad, papá. Ordena que aquí están tus esclavos para hacer tu voluntad. De verdad nos gozamos en gran manera. Que Dios bendiga sus vidas grandemente. Espero hayan tenido un fin de semana espectacular y un inicio de semana el día de ayer, que haya sido de tremenda bendición y que usted haya escuchado ese mensaje de pronto a la congregación donde usted va, o con mi Dr. Nelson, pastor Luisinho, o con su servidor, que también tuvimos un tiempo maravilloso el día de ayer, amigos queridos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Cuando la gente no ha entendido cómo lidiar con los problemas de la vida. Porque les enseñan las iglesias, hasta cristiano no vas a tener problemas, todo va a ser color de rosas. Eso te enseñó Jesús. No te enseña las sectas para engañarte. Pero el cristiano se prepara para vencer en el nombre de Jesús toda aflicción. Miren las prédicas. Pasamos allá. ¿A dónde se me fue mi pastor? Mi doctor Nelson, al Gólgota. Te me fuiste al Gólgota, mi doctor Nelson. El 14 te ibas a ir, pero Dios, que te ama tanto, te dice, Nelson, ahora no. Te tengo un viaje más espectacular para el próximo año con todos, y voy a agregar más gente a ese viaje para que sea bendición. Adelante, mi doctor, desde Guayaquil. Pastor Arturo, gracias, lo creo. El Señor ha detenido una vez más el viaje, y lo digo así porque todo está en el control de Él, definitivamente.
Y el día sábado y viernes, que empezó todo el movimiento en favor de Quevedo, siempre el Señor estuvo en el asunto. Esto es impresionante. ¿Sabes tú que recién me enteré ayer domingo? Recién ayer domingo. No lo sabíamos. Que agentes del ejército habían estado en el evento allá adentro. Aleluya. Esta información me llegó directo por el capitán amigo. Ahí estaba. Ahí estaba. No sabíamos, no los veíamos, no. Pero así opera el Señor. Camioneta también dando vueltas en el sector tanto de la policía como también del ejército. Pero principalmente que Dios orquesta todo, el Señor. Porque hermanos míos, a pesar de la situación de las mafias, las pandillas, los narcotraficantes, que armados hasta los dientes se paran en las carreteras a detener los carros, escúcheme bien, viniendo de Quito y viniendo de Guayaquil, ni una mosca, pero nada de nada. Queremos agradecer a nuestro hermano César Cordero, sí, un gran amigo, un gran hermano en Cristo, que ha estado pendiente de la trayectoria y que ha estado en oración y apoyándonos en todo sentido. Gracias al hermano César por las gestiones pertinentes en las rutas de entrada hacia dicha población de Quevedo, ciudad del Ecuador. Pero de ahí, maravilloso, espectacular. Yo no sabía con exactitud qué es lo que iba a predicar el pastor Arturo. Podría tener una idea de muerte a vida, como él no sabía cuál iba a ser mi introducción. Esto fue algo interesante realmente, porque tanto lo uno como lo otro es como si nos hubiésemos sentado y nos hubiésemos puesto de acuerdo. Y esa es señal de que el Espíritu Santo estuvo en todo. De tal manera que los dos mensajes unidos provocaron el impacto y convicción por el Espíritu Santo que se esperaba allá arriba en el trono de la gracia. Muchas personas se entregaron a Cristo, otros se reconciliaron. Fue un tiempo maravilloso. Una vez más pudimos bendecirlos con una Biblia, aquellos que abrían su corazón al Señor. Bueno, fue algo espectacular. Y el tiempo de alabanza y adoración fue un pequeño ensayo de la eternidad. 2 horas y pico alabando y adorando al Señor. Y yo creo que los que más se gozaban eran los que no estaban muy metidos en la iglesia. La gente que iba invitada se gozaba, veían todo lo que pasaba. Pero, hermanos míos, realmente fue un tiempo espectacular. Realmente así, la presencia de Dios se podía sentir en ese coliseo. Agradezco a Dios primero, a ti, mi querido amigo Arturo Norero, por dar la oportunidad, como tú bien dices, y escrito está en Siervos Inútiles Somos, de poder estar unidos y tener la oportunidad ahora de ir a Machala, que ahí estaremos también con el equipo de trabajo y agradecidos con Dios, porque todos y cada uno vinieron con un corazón muy dispuesto. Nos fuimos de aquí, nos fuimos 12 varones que se pusieron en diferentes lugares para poder servir y fue un tiempo realmente precioso, precioso. Hoy día, Pastor Luis Antonio, ¿desde dónde usted? Brasil. ¿Dónde está Bolivia? Bolivia. Estamos en Cobija, Bolivia, mi querido pastor Nelson. Está orando por el ego. Muy bien, muy bien. Amén. Y el tema que va a iniciar el pastor Luis Antonio tiene que ver con aquellos que fueron al Centro de Convenciones de Guayaquil y a los directivos del Coliseo de Quevedo para boicotear el evento en el cual la palabra y el evangelio de salvación y el nombre del Salvador Jesucristo se daría y quedaría glorificado. Los fariseos. Esas personas que se las saben todas, pero que no viven una. Impresionante. Un tema fuerte, delicado, y ya veremos luego significado y todo lo demás. Hoy le toca al pastor Luis Antonio exponer y tanto Arturo como yo
tendremos una participación de apoyo y soporte para completar un poquito, porque nunca se puede completar la palabra porque es muy amplia, pero podemos aportar lo que el Señor nos permite. Camilita, adelante en Cristo. Sigue en su escuelita, está contenta. Gracias al Señor, mi hija, debido a que la bebé está en clases, está trabajando, aunque no a tiempo completo, pero ya por lo menos tiene un ingreso. Eso es una muy buena noticia. Gracias al Señor. Y así la vida continúa, pero lo importante es que continuemos con la verdad de Cristo. El tema, le repito, fariseo, prepárese. Cristo lo ama. Y bienvenido a este su programa A la Final Trompeta. Adelante, Pastor Arturo. Antes de darle paso a mi pastor Luis Antonio, doctor Zavala, no solamente que habían ahí infiltrados agentes enviados por nuestro Dios y con la venia también de nuestro amigo César para custodiar de que no haya ningún desmán ahí. Una de las personas que no estaban ahí también colaborando, nuestro hermano Irving García, divisó dentro de las personas un enviado de la convención religiosa a la cual yo pertenecía antes y estaba con su mujer y sus hijas. Y estaba al último sentado con unas gafas cubriendo todo su rostro. Me cuenta mi amigo Irving que durante el mensaje Dios tocó a las niñas de una manera tan poderosa que no paraban de llorar y que al llamado la esposa y las hijas eran un mar de lágrimas. No sabemos cuál fue la intención de que ese pastor, porque es un pastor, que fue y asistió a ese evento, pero llevó a su esposa y a sus hijas. No sé la intención de él, pero la intención de mi Dios tocó a su esposa y a sus hijas que no paraban de llorar y de rendirse a los pies de Cristo. Y eso es una buena señal para que de pronto este hombre se dé cuenta que nuestra única intención, ¿cuál fue? ¿Cuál fue nuestra única intención, doctor Zavala? ¿Cuánto dinero recogimos? Ni siquiera recogimos diezmos y ofrendas. Nosotros fuimos con un propósito, es ganar almas para mi Señor Jesucristo y predicar el Evangelio. Y de pronto eso es lo que tienen que darse cuenta, porque bueno hubiera que, oye, pero predicaron todo lindo, pero y los $10,000 que se llevaron y se llevaron Miti, Nelson Zavala y Arturo Noriega, nadie puede acusarnos de haber pedido un solo centavo. Todo lo hicimos para la gloria de Dios. Pero habían también infiltrados para criticarnos a nosotros, ¿no? Pero Dios tocó a su familia y eso es para la honra y la gloria de nuestro Dios. Pastor Luis Antonio, adelante desde Cobija, Bolivia. Mi querido pastor Arturito, mi querido pastor Nelson, el Eterno los guarde, los bendiga. He escuchado realmente lo que Dios ha hecho y me gozo en el Señor, porque es Dios mismo recuperando almas que estaban tal vez frías, otras en las manos del diablo. Y bueno, el Señor le ha placido utilizar la vida de ustedes para rescatarlos. Y eso es una bendición. Qué impresionante. 2 horas de alabanza, gloria a Dios. En medio de la alabanza se mueve su espíritu. ¿Dónde está su espíritu? Hay libertad, plenitud de gozo. Y bueno, entonces me gozo, disfruto mucho lo que comentan ustedes. Bendigo sus vidas, me gozo sobremanera en lo que Dios está haciendo en este tiempo tan difícil. Un beso en pleno cachete para cada uno, un fuerte quebra costillas, el Eterno lo siga utilizando. Hoy día el tema fariseo. Pero mis pastores, quiero pedirles encarecidamente, oren por Bolivia. Por favor, se lo suplico delante de Dios en el nombre de Jesús. No hay pollo, no hay carne, no hay arroz, no hay gasolina, no hay diésel, no hay azúcar, no hay huevos. Queridos pastores, la verdad, hay una crisis brutal. ¿En serio? Y ahora es de donde nos tenemos que proveer. A Evo Morales le dio la gana conquistar a su tropa de cocaleros por diferentes partes del Chapare, del lugar donde ellos dirigen, y hay bloqueos tremendos, no pueden pasar los combustibles, ya camiones están atorados días de días. Sinceramente,
liberan un día, 2 días, vuelven a bloquear. Y el gobierno, yo no entiendo, sinceramente, debería militarizar y desbloquear todas las carreteras, pero no lo ha hecho y ahora se ha agudizado el país encima de la crisis que tiene, se ha perdido muchísimo dinero. A Evo Morales le da la gana y quiere que lo vuelvan a elegir, reelegir por él. Es como si el país fuese de él, lo toma como si fuese su propiedad. No quieren obedecer a la constitución política del Estado, donde un presidente no puede estar más de 2 veces electo y él ya tuvo 3. Y la verdad es que, bueno, es una mafia total. No permiten que nada pase de comestibles del Brasil a Bolivia. No permiten, a la verdad, nada. Entonces, ustedes como bien saben, tenemos en estos lugares desde el orfanato en Riberalta, Instituto Bíblico, tenemos Casa de Varones, tenemos la cárcel, tenemos la iglesia y la verdad no la estamos pasando y todo se ha encarecido, se han levantado los precios por las nubes. Entonces, la verdad, no hay nada de misericordia ni de parte del gobierno para con su gente. Y de Evo Morales no podemos pedir, desde el senante cínico y sinvergüenza, no podemos pedir que tenga ni sangre en la cara. Ese yo no sé qué tiene, no sé qué tiene, pero sinceramente es un tipo endemoniado. Yo creo que este tipo, cuando llegue a encontrarse con el diablo va a salir huyendo, porque yo creo que este tipo tiene más maldad que el diablo. Sinceramente, el diablo ha quedado un piojo tuerto en comparación de este tipo, sinceramente. Así que no le importa, y dice que lo hace por Bolivia. ¿Por qué Bolivia? Bolivia él la está traumando, la está trastornando, la está empobreciendo, tanto así que hacerla vivir miseria. Entonces, yo les pido por favor que pongan a Bolivia en sus oraciones, que desbarate a este hombre, que de una vez por todas, yo creo que la cárcel queda pequeñita para este. O sea, sinceramente, no soy quien para condenar ni juzgar, pero sencillamente yo pienso que debe estar peleando con el diablo, sencillamente hasta el mismo infierno. Pero no tiene más cabida este hombre entre todo lo que de daño con narcotráfico, contrabando y con toda la maldad y con todo ¿qué les digo? Con todo el desfalco y el cinismo con el que se ha mandado siempre. Entonces, rogarle a la iglesia cristiana, y peor todavía, hay cristianos que todavía lo siguen apoyando. Yo no entiendo qué clase de cristianos. Entonces, es hasta lo más ridículo todavía, ¿no? Y que, bueno, sencillamente, que Dios ponga su bendita mano, que se pueda encontrar nuevos pozos petrolíferos aquí o bueno, yacimientos de gas, porque tenemos gas para un poco más de tiempo. Se le ha vendido gas a la Argentina, al Brasil. Y bueno, o sea, y Bolivia tiene para un poco más de gas. La subvención del combustible en cualquier momento se acaba y lo peor de lo peor está a punto de pasar. O sea, que tenga Dios misericordia, Dios nos ayude a proveer todo conforme sus riquezas en gloria, a todo lo que se llama la obra. Bueno, confiamos, creemos y descansamos en Dios. Pero les digo con angustia, sinceramente, que les pido oración, que se apiaden de este país y que Dios ordene todas las cosas en el nombre de Jesús. Tal vez esto es un tiempo que Bolivia tiene que pasar de haber sido tan cínicos y sinvergüenzas, un país de narcotraficantes, de haberle metido droga a todas partes del mundo. Yo creo que sí tiene que el Señor, porque cuánta cantidad de vidas, familias destrozadas por el maldito narcotráfico. Yo creo que dentro de todo Dios tiene que tomar el control y que caigan los que tienen que caer, porque un vandalismo total. Así que eso es por una parte. Y por otra parte está obviamente en crisis, crece la delincuencia que da miedo. Entonces, de Guatemala a Guatepeor. Así que solamente orar y que nos apoyen sinceramente en oración. Este es un país que tiene gente trabajadora, que tiene gente que realmente, bueno, pero nos toca vivir un momento difícil.
Así que adelante, mi querido pastor Arturito. Bueno, de eso vamos a topar el tema del día de hoy, fariseos, ¿no? Cristianos apoyando lo que Dios prohíbe. ¿Cómo así? Eso es contradictorio. Y por supuesto, mi pastor, que vamos a estar clamando a Dios por Bolivia. En Ecuador, oiga, yo creo que esto va a quedar perfecta la prédica para el 7 de diciembre, de las tinieblas a la luz, porque Ecuador sigue con 6 hasta 8 horas diarias sin luz. 6 a 8 horas diarias sin luz. Muchas empresas, muchos negocios están a punto de quebrar porque no pueden trabajar sin tener luz, pues. Es terrible también lo que está pasando en el mundo. El mundo no clama a Dios, está clamando por un Dios y el diablo lo está escuchando. Por eso, la venida del anticristo, amigos queridos, es tan esperado por todos los corruptos para que les traiga paz, solidaridad, seguridad, porque el mundo está de mal en peor. Y en vez de clamar a Dios, está clamando al Dios de las tinieblas, que traiga rápido el anticristo. Todo eso vamos a estar aprendiendo. Vamos a orar entonces. Y enseguida el pastor Luis Antonio con la introducción y el estudio sobre este pecado, fariseos. Vamos a orar. Papito Dios, gracias te damos de todo corazón por reunirnos. Y en la reunión de nosotros, tus hijos, ante ti, papito bello, es con humildad, pero también a veces con angustia y desesperación. Y tú sabes la razón, mi Dios amado. Tú sabes cuánto te amamos, tú sabes cuánto te necesitamos y tú sabes lo que estamos padeciendo y viviendo. Estamos en un mundo y esta es la hora de las tinieblas. Esta es la hora donde Satanás es glorificado por sus seguidores y tú eres olvidado. Pero tú tienes un remanente fiel de hombres y de mujeres que te amamos con todas nuestras fuerzas y que hemos dedicado nuestras vidas para agradarte a ti, ser utilizados por ti, en donde tú quieras, como tú quieras, para llevar el conocimiento y el mensaje de verdad de tu evangelio que trae libertad a tantos que están cautivos, mi Dios amado. Señor, escucha el clamor de tu pueblo. Todos estamos viviendo momentos tan difíciles y de tanta necesidad. Por eso te suplicamos, mi Dios, tú que eres el dueño del oro y de la plata, quítale a Satanás, quítale a sus hijos lo que es tuyo, mi Dios. Y por este tiempo corto que nos queda sobre la faz de la tierra, pon esas riquezas en tu iglesia, en las manos de hombres y de mujeres generosos, fieles administradores de lo tuyo, mi Dios. Bendíceles con sobreabundancia para que también ellos puedan disfrutar y hacer lo que tú les mandes y apoyar nuestros ministerios para seguir nosotros predicando, alimentando, construyendo, instruyendo, restaurando vidas. Señor mi Dios, por favor, ayúdanos. Y es nuestro clamor por Bolivia, por el Ecuador, y cada persona que ama su país también se une ahora clamando por todo el mundo y los países que están ahora sufriendo simple y llanamente porque está gobernando el impío, el malvado, el perverso, y se han olvidado de ti, de tu ley, mi Dios amado. Pero es nuestro clamor ahora como tus hijos, como tu iglesia. Intercedemos, nos ponemos en la brecha, clamándote a ti, mi Dios, misericordia, porque este pueblo no sabe lo que hace. Y los que sí saben lo que hacen, lo hacen con alevosía, con ventaja, con premeditación, porque no te temen, Señor, y no temen la condenación eterna. No creen en eso para seguir haciendo todo lo que su malvado y perverso corazón ha planificado hacer. Por eso, en el nombre de Jesús, Señor, recuerda tu promesa que donde abunda el pecado, sobreabunda tu gracia. Donde abundan las tinieblas, sobreabunda tu luz. Donde abunda la mentira, sobreabunda tu verdad. Manifiéstate poderosamente, mi Señor amado, y clamamos por los perdidos, clamamos por ese pueblo que tú sabes que tienes en el mundo, pero no pueden venir a tu verdad porque les predican mentira y falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles se han levantado con un falso mensaje. Por eso, mi Dios, ten misericordia de todos nosotros y levanta obreros a tus mies, esos obreros celosos
de ti, de tu palabra, de tu doctrina, y que podamos nosotros ser utilizados poderosamente por tu Santo Espíritu, proclamando tu verdad hasta el último rincón de la tierra. Gracias, Dios mío. Gracias por escucharnos. Gracias por tener misericordia, y recuerda, mi Señor, que tienes un remanente fiel en el mundo, y por amor a los escogidos, ten misericordia y acorta los días para que vengas pronto, Señor, y nos saques de esta inmundicia. Y mientras estemos aquí, que podamos proclamar tu verdad y las virtudes tuyas, mi Dios, ya que nos sacaste de las tinieblas a tu luz admirable. Te damos la honra y la gloria y las gracias de todo corazón, a ti que te lo mereces todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sacamos Biblia, papel y lápiz y una actitud enseñable, y guiados por el poder de nuestro Señor Santo Espíritu, vamos a ver este siguiente pecado: fariseos. Adelante, Pastor Luis Antonio. Gracias, mi querido pastor Arturito. Esperemos que no se corte esto y que podamos estar. Hay un viento tremendo aquí, pero bueno, gloria a Dios, por lo menos como no tenemos aire acondicionado, hay un viento maravilloso y natural. Alabado sea el Señor. Aquí, con respecto al versículo que usted nos regala en esta mañana, o en esta noche, Mateo 16:1, la referencia. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y pidieron que les mostrase señal del cielo. Qué tremendo. La más grande señal, el Señor les dijo, pucha, Jonás fue tragado en un pez. De la misma manera, nuestro Señor Jesucristo, 3 días y resucitará. Querían señales como para que, te voy a mostrar esta señal para que tú me creas. ¿Quiénes somos nosotros para pedirle a Dios que te muestres para creerte? Porque por medio de las cosas creadas nadie puede decir que Dios no existe. Se necesita ser muy falso y muy hipócritas cuando no solamente la Biblia, sino libros de historia contemporáneos de Pablo, como Flavio, Josefo y demás, relatan cómo la gente hablaba de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nadie puede decir que no vino, nadie puede decir que no hizo tremendos milagros, que murió y resucitó al tercer día, aunque se murieron muchos soldados, porque Herodes mandó a matarlos, pero los mismos fariseos vieron cuánto milagro se hizo en la tierra con nuestro Señor Jesucristo. Y querían otro tipo de señales. ¿Qué querrían? Que venga el sol, que se acerque a ellos. Yo no entiendo. O sea, sencillamente le pedían señales como que es así. Los hipócritas necesitan observar alguna cosa para creer, pero aún viendo, no creyeron. Y la fe, como nos habla en Hebreos 11, es la convicción de lo que no se ve, es la certeza de lo que sí se espera. Nosotros andamos por fe, no por vista, pero ellos querían ver. Y obviamente ese es el fariseo, el que dentro de todo, yo no creo si yo no veo. Yo necesito palpar, pero aún palparon, vieron, oyeron, y aún así no les daba la gana. Esos son los fariseos, los que enduran sus corazones y tratan de endurecer los corazones de otros. No solamente se preocupan por ellos, de no ver, sino el fariseo está preocupado de poner carga para que otros no crean, para que otros no sientan, no vean, no tengan esa paz que sobrepasa todo entendimiento que Dios nos da. Y obviamente se convierten en unos hipócritas de lo peor. Esos son los fariseos. Y no son hombres que no conocen Biblia, porque conocen Biblia, porque conocen el Antiguo Testamento y saben que se cumplía en Cristo muchas cosas, pero el Señor dice que les trajo espíritu de estupor para que sean unos pobres estúpidos que no les resplandece la luz del Evangelio. Y se van a quedar como mulas, no van a entender. Mateo 23:1 al 3, Mateo 23, de 1 al 3, nos habla y nos dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos.
Así que todos los que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no las hacen. Tienen la cátedra de Moisés, pero estos ponen cargas y encima las hablan para que las cumplan y ellos no las cumplen. Hoy en día hay mucho fariseo en el sentido, no te sientes así, que debes de hacer esto, que no debes de hablar así, un montón de cargas, pero no hablan de Jesús, como que vino a descargarnos, vengan a mí todos los trabajados y cargados, ponen cargas que el pueblo no puede llevar. Y si nosotros vemos un poquito en Lucas 6, 1 y 2, nos daremos cuenta de muchas más cosas que estos fariseos no les importaba más que apariencia, una apariencia de piedad, pero que niegan la eficacia de la misma. Lucas 6, 1, y dice, aconteció en el día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, tragándolas con las manos. O sea, sencillamente aquí las desarmaban, las espigas, las comían. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis que lo que no es lícito hacer en los días de reposo? ¿Por qué? No pueden ellos cosechar. ¿Cómo pueden cosechar en el día de reposo? Y hay muchos que agarran hasta el día de hoy, lo guardan el día, pero no se libran de pecar en el mismo día. Hoy el día domingo puede ser el día del Señor y día del Señor pecando. Igual. Y poniendo cargas de decir, esto no se puede hacer. Pero tú que dices que no adulteren, adulteras. Tú que dices que no mientan, mientes. Tú que dices que no roban, que no roben, robas. O sea, por favor, ese es el fariseo. El que le pone una carga porque no la cumple, porque no la vive y encima la habla. Y preguntemos, ¿estamos conforme al corazón de Dios? Es mejor que Dios nos ponga los ojos en tinta y que nos haga ver. Respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aun esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Coman, tienen hambre, coman. Aquí hay algo para comer, es la casa de nuestro Padre. Qué tremendo. Es que realmente, si se trata de ser fariseo, si se trata de ser hipócrita, y se trata de, yo te pongo una carga que tú no vas a poder llevar, que yo tampoco la llevo, pero no te enteres que yo la llevo, pues tú tienes que llevarla. Ese es el fariseo. Aún te pese mucho, la vas a llevar. Pero es oveja, no es burro. Pero igual hay que cargarlos. Pero ellos prefieren cargar el burro. Y obviamente son personas que no meditan, que simplemente no tienen amor. Son personas sin amor. He conocido muchos pastores sin amor. Por eso que un día a uno le dijeron, ¿usted quién es? Yo soy el pastor, pero no parece pastor. Y él agarró, lo miró y le dijo, y usted parece, pero no es. Tenía la pinta, la corbata, tenía todo, pero no era. Así que realmente la pinta estaba bonita, pero solamente la pinta. Porque definitivamente no amaba las almas. Se apacentaba a sí mismo. Entonces, hay mucha gente que dentro de todo no tiene amor, no tiene piedad, no tiene misericordia. Y a esto se debe el Señor. Ustedes ponen cargas que ustedes mismos no las cumplen. Ustedes hablan lo que no cumplen. Porque es fácil hablar. Las palabras se las lleva el viento al final de cabo. Las palabras del Señor pesan y realmente son valiosísimas, son perlas. Pero cuando se las vive, cuando no se las vive,
uno se puede convertir en un fariseo, en poner una carga que realmente la va a hacer declinar a la persona. Hablaban y decían con qué libertad, Lucas 13. Por eso que es importante conocer un poquito la palabra, Lucas 13, versículo 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay que se debe de trabajar en estos. Pues venid y sed sanados y no en día de reposo. Qué tremendo. O sea, el día de reposo no vas a sanar a nadie. No puedes, no te es lícito trabajar. Muchas veces ellos mismos encendieron sus hornillas. Hay un grupo de judíos ortodoxos que no está lícito que enciendan ni siquiera un fuego para cocinar, nada. Todo es del día anterior. Y qué lindo es pasar un tiempo, y la verdad que nosotros hemos tenido la dicha de compartir con algunos así, y lo hacen cuando lo hacen con amor y demás, pero empiezan a condenar a la gente que no lo hace. Empiezan a juzgar a la gente que porque no es rígida en todo este tipo de cosas que a ellos les agrada y para ellos son tremendos pecadores, pero no le hacen bien a nadie. No son capaces de agarrar y venga una persona que tiene hambre y agarrar y compartir el pan con aquel hambriento. O llevarlo a su casa y bueno, por último, si tienes que pagarle el médico, pagarle el médico. Y a Jesús se le hicieron. No te es lícito sanar en día de reposo. No puedes hacerlo. No debes hacerlo. ¿Cómo puedes sanar en un día que no es tu día, no es el día para ti? Pero, ¿y por qué tener que dejar preso al hijo de también Abraham? El Señor les dijo, ¿por qué? Hoy en día, mi querido pastor Arturito, hay mucha gente legalista en la iglesia, muy legalista, que no guarda los mandamientos y solamente se encubre en la palabra de Dios, pero no guarda el mandamiento y no tiene amor. No tiene ni piedad, no tiene ni misericordia. No, nada, nada, nada. O sea, la misericordia sencillamente para con ellos mismos, pero se han olvidado del perdido, del extraviado, del que tiene hambre. Se han olvidado. Había que dejarlo mejor atado para que no digan que es en día de reposo que se puede sanar. Y hoy en día hay muchos pastores que ponen leyes. Me llamó hace unos días una hermana y que le dijeron, si él no es un miembro de la iglesia, por más que vaya y por más que sepan cómo vive, no participa de la Santa Cena del Señor. Nunca le preguntaron si dónde vive, cuánto tiempo, cómo vive. Evidentemente tiene que tener, pero si se han enterado, ¿por qué no puede participar de la Santa Cena del Señor? O sea, obviamente, indignamente no puede participar si estuviera en pecado y todo eso, y está bien, una membresía acredita que realmente, pero si realmente cumple los requisitos y es bautizado, es casado, vive bien y quiere participar de la Santa Cena del Señor, por favor. Pero le dijeron, no vas a participar de la Santa Cena del Señor hasta que no seas miembro y no diezmes en este lugar. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice? Si lo diría, pues lo cumplimos, ¿no es verdad? Porque es la palabra y es un mandamiento, pero no lo dice. No lo dice. Entonces te ponen entonces la persona dice, o sea que si yo no diezmo en ese lugar y no soy el miembro activo de esa iglesia y quiero ir a una congregación y están participando de la Santa Cena del Señor, creo que me he apartado del mundo y todo eso. ¿Y por qué? Y aún así, si quisiera participar de la Santa Cena indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor y quiera hacerse castigar, conociendo la Biblia, bueno, problema de él, que le digan, tú no puedes si vives mal, pero si vives bien con Dios, puedes participar de la Santa Cena del Señor, pero si no diezmas en este lugar, no participas.
no participas si no diezmas en este lugar. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Entonces son cargas gravosas que sencillamente las ponen en la gente y ellos son felices porque de todos modos supuestamente tienen el control de todos los que se congregan ahí. Qué tremendo. Judas ya lo había traicionado a Jesús y participó de la Santa Cena y de la última todavía, siendo Judas y comió del mismo plato con nuestro Señor Jesús. Y hoy en día realmente yo no entiendo de dónde sacan esos textos donde anulan al creyente. El creyente puede, conociendo la Escritura, puede tomar la decisión de muchas cosas en su vida. Será juzgado, será condenado por parte de Dios. Obviamente, si se le enseña y se le dice, bueno, usted no puede participar de eso, pero por favor, o sea que porque no diezma en ese lugar y que recién está empezando a congregarse, no puede participar. Y tiene que ser miembro activo y tiene que firmar todas las cosas que le piden para que pueda realmente ser reconocido como miembro de esa congregación. ¿Dónde queda la familia de la fe? O sea que si va un miembro de la iglesia del pastor Nelson a la iglesia del pastor Arturo le tiene que decir, no. Usted es miembro de la congregación donde el pastor y la Santa Cena usted la tiene que tomar solamente allá, aquí no puede. El otro se va a rascar la cabeza, va a decir, pero ¿acaso no son consiervos? ¿Acaso no predican la misma Biblia? ¿Acaso si yo no tengo santidad y vivo en santidad no puedo participar? Quiero participar. El Señor dice que todas las veces que lo hicieran en memoria de Él. ¿No puedo participar? No, porque usted es de otra congregación. ¿Qué tal? Me parece que es enfermo. Entonces, es ridículo. O sea, todo lo contrario de no participar de la Santa Cena del Señor, culpar indignamente o participar indignamente, no recibo las bendiciones que realmente tengo que bendecir. Pero hay gente que no va a participar porque está mal, pero si quiere participar porque está bien, ¿quién le puede negar del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Un fariseo, un pastor. Eso es ser fariseo. Eso es poner una carga que no se puede llevar. Eso es ser ridículo. Pero bueno, de todos modos, así estamos, así está la iglesia. Y bueno, no creo que haya otra cosa que gente que quiere enseñorearse de gente. Y eso no se debe de hacer, porque hay un Señor, una fe, un bautismo, un Señor de todos. Entonces, creo que las cosas están clarísimas. Si nosotros volvemos a Mateo 9:14, por favor. Pastor Arturito, ¿tengo cuánto? ¿Cuánto? Ya. Cero. ¿Cero? Alabado sea el Señor. Dele duro a la matraca ahí le entrego, hermano querido. Que Dios lo bendiga. Termine lo que iba a decir, mi pastor. Vean el Mateo. Amén, hermano querido. Muchas gracias. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Claro, o sea, realmente qué lindo si es que quisiera ayunar, pero por fuerza que nadie ayune. Si el Señor Jesucristo, por último, los que velad y orad para que no entréis en tentación, pero ni una hora podéis haber velado, bueno, van a entrar en tentación, listo. Pero era voluntario. Si yo ayuno, tiene que ayunar el otro. ¿Por qué no ayunas sin fijarte lo que el otro hace? Si quieres ayunar o si quieres orar, eso es ser fariseo. Que dentro todo, porque yo hago, lo tienes que hacer tú. Obligatoriamente, y ya no es por amor, ya no es porque realmente, entonces esas cargas son de fariseo. Adelante, mi querido pastor. Amén que sí. Religiosidad sin Cristo. Doctor Nelson. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver qué pasa aquí con este término tan tremendo, Dios. Vamos a los conceptos, ¿no? Porque siempre es importante poder
determinar de qué se trata. Según la Real Academia Española de la Lengua, dice que fariseo es un seguidor de una secta judaica que aparentaba rigor y austeridad, pero eludía los preceptos de la ley y sobre todo el espíritu de la ley. Qué interesante, ¿no? Hoy en día al ver esto vemos que fariseos siguen habiendo, existiendo en todas las religiones. Se muestran como muy religiosos, como muy cumplidores, pero finalmente naranjas, naranjitas. Ni ellos mismos pueden cumplir. Ahora escuchen. Estaba viendo aquí porque cada significado nos lleva a un punto, ¿no? Cada cosa nos lleva a algo importante. Mire, coincidiendo en la etimología, porque aquí resulta que viene del latín farisaeus, pero viene también del griego farisaios, y viene del arameo perisaia, y viene del hebreo perusín. ¡Qué tremendo! Ahora, resulta que todo esto tiene un solo significado: separado de los demás. Usted dirá, santos, deberían serlo. Porque el término nos lleva a que son personas que se han separado de los demás para servir a Dios. Eso es lo correcto. Pero ¿cómo usted puede creerle a una persona que dice que se ha separado de todos los demás para servir a Dios cuando está sirviendo a su lengua, a su vientre, a su maldad, a su perverso corazón? Ese es un fariseo. Ahora, como no nos gusta estar ofendiendo a la gente, le voy a dar palabras similares. Y ahí Arturito se va a gozar. Por ejemplo, hipócrita, está un poco fuerte, ¿eh? Bueno, falso, uy, farsante, uy, mentiroso, oh, embustero, Dios, farisaico, bueno, y falsario, testimoniero, agazapado, faruzcas, guatucero, gañín. Entonces usted dice, hermano Gañín, qué gusto verte. Gañín, ese no es mi apellido. ¿Con quién anda usted? ¿Con el guatucero? ¿Qué es eso? Son palabras similares y tenga la gentileza de no perder el gozo. Amigo mío, aquí, cuando estábamos viendo, y ya el pastor Luis Antonio hizo una referencia, en Mateo 23, 13 al 28, léalo con calma, nosotros nos podemos dar cuenta del comportamiento farisaico. En esta versión dice, hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. Les pone el sinónimo perfecto, hipócritas, porque ni entran al reino de los cielos, ni dejan entrar a nadie. Amigo mío, el peligro de un fariseo no es que te imponga leyes. No que si no guardas el sábado te vas al infierno. No que si no comes en la Santa Cena el pan sin levadura te vas al infierno. Este no es tanto el peligro. El peligro es que ellos hacen de eso una doctrina y no te dejan entrar. Y te llevan a hacer inútil el sacrificio de Cristo cuando en el mismo día de reposo comía. Y cuando puso como ejemplo lo que citó el pastor Luis Antonio del rey David, que tomó de los panes de la proposición. 12 panes eran. Comprenda usted que el peligro es que lo metan en una situación religiosa que le priva de la libertad gloriosa, como se lo hicieron a los Gálatas. A los Gálatas le hicieron eso. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Hombre, tampoco se trata de vivir en un libertinaje, ¿eh? Por favor. No porque Cristo murió, yo amo al cielo, la niña va a andar con los chorcitos mostrándolo todo. No porque Cristo ya murió, va a andar con la camisa acá y los pelos acá afuera. Soy Sansón. ¿Quién soy? Tarzán. No. Hombre, todo moderado, lógicamente, porque la santidad se debe de vivir por dentro y por fuera. Lógico.
pero no la hipocresía y la religiosidad. Se cubren hasta aquí y hasta el tobillo y el dedo gordo del pie. No se pintan las uñas, no usan aretes. Y sin embargo andan con la lengua larga murmurando de todo el mundo. Fariseos, fariseas. Esta hipocresía era lo que al Señor lo tenía hasta aquí. Decía, ay de ustedes, fariseos hipócritas, que por un lado hacen oraciones larguísimas en las calles y por el otro les roban las casas a las viudas. ¿Se puede usted imaginar? Entonces va el fariseo del siglo XXI a la casa del hermano Hugo que le construimos su casita, ¿verdad? La casita bonita de estructura metálica. Imaginémonos que va antes de que se hizo la casita de cemento. Va a la casita de caña. Venga a orar, por favor. En el nombre de Jesús, amén, me voy. Pero no sé qué, entonces no puedo, ya lo bendije a Dios. Entonces lo llaman el gobernador de la provincia de Guayas. Y 2 horas orando y ungiendo y echando aceite a los tornillos, a las puertas, a la cama, a los zapatos, unge el carro, unge al bebé, unge al perro, bautiza al gato. Y todo porque es el gobernador y espera una buena ofrenda. Fariseos, fariseos. Esa es la única realidad. Yo digo, después de haber pagado con precio de sangre el Señor nuestra salvación, ¿cómo te atreves tú a cobrar algo? Pues? ¿Qué sucede? Eso es fariseísmo puro, una secta. No es una religión, porque la verdadera religión lo dice Santiago, que es inmácula. Visitar a los pobres, a las viudas. Existe la religión verdadera, pero también existen las sectas que se disfrazan de religiones y de la verdadera. Observando esto de aquí y avanzando un poquito más, llegué a algo realmente interesante. Jesucristo les mandó a los fariseos que se cuidaran. Esto cuando yo lo estudié y lo prediqué, todo empezó en la primera Pascua. Todo empezó en comer los panes sin levadura. Yo dije, pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos que quitarle la levadura? ¿Qué significa la levadura? Vea, siga conmigo. Esto es tremendo lo que vamos a ver y interesante. Lucas 12, verso 1. Lucas 12, 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, primero a los discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Amigo mío, cuando tú celebras Santa Cena y si eres tan que quieres ser judío y tú compras el pan sin levadura, recuerda que si tu vida es sincera te puedes comer hasta un pan de dulce y no pasa nada. Pero si eres un hipócrita y cenas con pan sin levadura, no sirve de nada. De nada. Eso es lo que Cristo ve, eso es lo que Él observa. Ahora, que si el pan sin levadura representa quién eres tú, tu sinceridad, que no eres inflado, ni vanidoso, ni orgulloso. Hombre, bendito Dios, celebra con pan sin levadura. Pero no creas tú que el pan sin levadura te va a cambiar la vida si tú eres un hipócrita. Eso de ninguna manera. Siguiente punto. Bendito sea el Señor. Dios es bueno, amén. Todo el tiempo. Esta parte de aquí me gusta muchísimo. En Lucas, ahí en Lucas en el capítulo, vamos a avanzar al capítulo 18. Y aquí, con esto de aquí, unos minutos más concluimos. Porque resulta, hermano mío, que aún para tener una relación con Dios, usted se tiene que despojar de la levadura, de la hipocresía. Que si te lavas las manos, que si no te las lavas, que por aquí. Todo esto es lícito. Pero no me conviene siempre, sobre todo cuando yo me quiero lavar las manos y tengo sucio mi corazón, pues. Soy un fariseo. ¿Cuándo me es lícito el pan sin levadura? Cuando yo no tengo hipocresía en mi vida, pues. Bien representado está
Cuando él dijo que el pan era su cuerpo, oye, una representación real porque él entregó su cuerpo. Y al comer el pan estamos simbolizando que aceptamos el sacrificio. Pero si no es así, es pura hipocresía. Hay gente que cena solo por quedar bien con la iglesia, para que vean que soy santo y estoy santo y están en pecado. Fariseos. Para orar. Es la parte que quiero concluir. Para orar. Lucas capítulo 18. Y yo lo he titulado La oración del fariseo. Verso 9. Jesucristo siempre hablando. A unos que confiaban en sí mismos, punto 1, el fariseo confía en él, el cristiano confía en el Señor. A unos que confiaban en sí mismos como justos, nosotros nos justificamos en Cristo, y menospreciaban a los otros, estos supuestos separados, estos supuestos santos, menosprecian a los que supuestamente no son como él. Y como dice el pastor Luis Antonio, ponen cargas que ni ellos mismos pueden llevar. Escuchen, les dijo esto. 2 hombres subieron al templo a orar. El uno era de la secta de los fariseos, escuche, y el otro era de los de Leví, de los recaudadores de impuestos, de los publicanos, de Saqueo. Ese era un elemento. Mire, llegaba el de la secta de los fariseos, conocedor de la ley, amigo de los escribas, un tipo brillante, con un conocimiento de la Torá impactante. Y el fariseo, ponga atención a todo esto. Juzgue usted como ora, no sé que le duelen las rodillas. Puesto en pie. Amigo mío, ¿sabe cuándo usted se tiene que poner en pie? Cuando venga el Señor, porque escrito está, erguíos, porque vuestra redención está cerca. Mientras tanto, de rodillas ante el rey. El fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo. Estaba loco, el tipo estaba turulato ya. Oraba con él mismo como el rico insensato. Oh, alma mía, tenemos muchos bienes. En cambio, David le daba órdenes a su alma. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus bendiciones y sacrificios, de sus beneficios. ¿Sí puedes imaginar? Él es quien perdona tus iniquidades. Dios mío. Pero este hablaba consigo mismo, estaba loco. Porque la persona que confía en sí solo habla con él. No tiene otro Dios que él mismo. Y eso es el fariseo. Decir que tú crees en el único Dios verdadero y resulta que Dios eres tú. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Amigo, no hay peor pecado que la comparación nociva. Como cuando usted, padre de familia, compara a sus hijos. Mira a tu hermano que es inteligente y tú eres un bruto. No, eso hacen los fariseos. Mijito, no tengo la menor duda de que las mismas calificaciones que tiene tu hermano, tú eres capaz de conseguirlas. Pues la misma sabiduría y amor Dios le ha dado a tu hermano y a ti, a los dos, porque los dos son mis hijos. Qué bonito, ¿no le parece? Y ayudar al que está un poquito menos para que llegue a más. Puesto en pie orabas consigo mismo. Te doy gracias. ¿Cómo lo amagaba Dios? Como que si a Dios lo pueden sorprender. Te doy, uy, qué agradecido mi hijo, el fariseo me da gracias. Uy, qué lindo cómo empieza la oración. Porque recuerde usted que en el judaísmo siempre hay que agradecer primero. Los buenos judíos y los buenos cristianos abrimos la oración no pidiendo, sino agradeciendo. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Sin vergüenza este. Dice, vamos a ver, dice que él no era ladrón. Y no cumplían. Jesús tuvo que decir, hagan todo lo que dice en ellos en la Torá, pero no hagan como ellos dicen. ¿Por qué? Porque roban la verdad de Dios. ¿Y cuando tú robas la verdad de Dios? Cuando la dices y no la vives. Era ladrón. Injusto, yo no soy injusto. ¿Y quién te había justificado? ¿O acaso la Escritura no dice que no hay hombre que no se justifique, que no hay hombre que se justifique delante de Dios? Solo Cristo nos puede justificar. Y encima no lo recibió este fariseo a Cristo, sino que lo condenó. Vaya, adúlteros. Y ellos eran los primeros que habían adulterado la palabra de Dios.
Pues cuando llevaron a la mujer adúltera, según Juan 8, no llevaron al hombre que había cometido adulterio con ella. Pues la ley decía que los dos deberían morir apedreados. Solo llevaron a la mujer. Este era un adúltero porque había adulterado la palabra de Dios, fariseo. Ni aún como este publicano. Hay que ver, pues seguramente le pagaba los impuestos al publicano para el gobierno de Roma, pero hay que ver si diezmaba este hombrecito. Fariseos. Jesús dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y bien que más de uno me estará escuchando que paga sus impuestos temblando y otros esperando el income tax, la devolución del dinero de los impuestos. Pero a Dios le deben la vida. Y no hablemos de diezmos, deben todo y no les importa. Fariseos. Pero eso sí, Señor, bendíceme, que me devuelvan, Dios mío. Ahora voy a hacer los income tax. Que me devuelvan por mi hijo, por mi nieto, por mi primo, por la R. Y cuando tienen todo eso, fariseos, hipócritas, mentirosos, no le dan nada a Dios. Es que yo creo en Cristo. Entonces, hijo mío, dale a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No, a César sí, pero yo no sé quién eres tú. Debe ser la voz del diablo, dice. Fariseos. Lo último, ahora sí, de verdad, Arturito, no se preocupe. Ya está. Hay uno 2 veces a la semana. Tengo flaquitos los fariseos. Y dice que doy diezmo de todo lo que gano. ¿Será verdad eso? Porque si eso fuera verdad, Jesús hubiera dicho, hagan como ellos dicen y hagan como ellos hacen. Pero Jesús dijo, hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Sé que eso era mentira. Mas el publicano, estando lejos, oh Dios, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Qué bonito. Pablo dijo, de los cuales, de los pecadores, yo soy el primero, dijo. Os digo, dice Jesucristo, que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Los fariseos se enaltecían, se enorgullecían de ser ellos los mejores, pero aquel que reconoce que es pecador, ese verdaderamente será enaltecido. No seamos fariseos. Vivamos una vida sin levadura, sin hipocresía. Adelante, Pastor Arturito. Tremendo. Creo que tanto mi pastor Luis Antonio como el doctor Sabana nos dejaron bien claro lo que significa ser un fariseo religioso. Es una persona muy espiritual según a sus propios ojos. Rezan, diezman, o al menos públicamente aparentan que así lo hacen, muy estudiosos de la Torá. Pero el Señor Jesucristo, y ambos lo dijeron, y quiero recalcar en esa parte para que usted y yo nos cuidamos de no ser fariseos. Mateo capítulo 23:3 dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. No hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ese es el pecado del fariseísmo. Déjeme decirle algo. A veces por malos elementos, una institución religiosa tiene malos testimonios. Es decir, ¿cuántos no pueden decir ahora, oye, no te hagas cristiano, que son los hipócritas más grandes? La pregunta es, ¿los cristianos son los mentirosos más grandes? ¿O porque hay algunos malos elementos que hacen quedar mal el nombre de Jesús, nos meten a todos en esa bolsa y nos llaman a todos los cristianos unos hipócritas en este tiempo? Sería justo decir que todos los hipócritas están dormidos, todos los cristianos están muertos, todos los cristianos son unos farsantes. ¿Sería justo decir eso? No, ¿verdad? Pues vamos a regresar un poquito al cassette. Antes, para llegar a ser fariseo, era una dedicación de vida. Era realmente, hermanos queridos, una dedicación a los estudios. Ellos eran los doctores de la ley. Era el máximo galardón que una persona podía recibir. El mismo apóstol Pablo.
Él dice que era un fariseo, hablando que en la carne era algo de distinción. Y acuérdense que uno de los buenos fariseos era Nicodemo, que estaba a favor de Jesús. ¿Se acuerda usted en el libro de Juan, capítulo 7, cuando envían a los alguaciles a arrestar a Jesús? Y los mismos alguaciles se quedan sorprendidos de escuchar a Jesús y dicen, nunca había escuchado un hombre hablar así. Juan capítulo 7, 45 al 52. Ser fariseo, amigos queridos, era un gran honor. Ser un mal fariseo era lo que desprestigiaba a una escuela, a una escuela colegial, hermanos míos, a tal punto de que ahora nadie quiere ser nombrado fariseo. Pero en aquellos tiempos, decir fariseo era una persona que sabía Biblia. En aquel entonces, la Tanaj judía, los 37 libros del Antiguo Testamento, 39 libros del Antiguo Testamento, se conocían al revés y al derecho, el Pentateuco o la Torá. O sea, eran personas sabias. Inclusive en el Nuevo Testamento, de quien Pablo hace referencia que él aprendió a los pies de Gamaliel, un hombre respetado entre los fariseos. No era gente ignorante, hermanos queridos. Como a veces nosotros utilizamos un término farisaico o fariseo y todos los calificativos que dio el doctor Zavala, eran personas estudiosas, eran personas que sabían. Permítanme leer. Juan capítulo 7, del 45 al 52. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no les habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esa gente que no sabe la ley, maldita es. Moré, en hebreo, indigna del amor de Dios. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve, que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Bueno, para que ustedes vean que no todos los fariseos eran malos. Eran personas sabias, recuerden. Pero ¿cuál era el problema? Que se habían corrompido. Ese es el problema. Como pudieron decir muchos de los cristianos el día de hoy. ¿Ser cristiano es malo? Pero ¿cómo no? No, por supuesto que no. Ser cristiano es lo mejor que una persona puede ser, seguidor de Cristo. Desgraciadamente, por malos elementos, se pueden decir, pero los cristianos en este tiempo se han corrompido. Porque saben, predican, pero no practican. Ese es el problema de los fariseos. Ellos odiaban, amigos queridos, a los publicanos, pero hipócritamente eran amigos de los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Judíos muy ricos que tenían convenio con Herodes. O sea, imagínense, si a los publicanos siendo judíos no los soportaban porque cobraban impuestos de los judíos para darle a Roma, en cambio los herodianos eran judíos, pero porque tenían mucho dinero, gozaban de los atributos de ser personas que apoyaban el régimen de Herodes. Ahora, ¿qué hicieron los fariseos? Sabiendo que ellos eran unos traidores a Dios y a la patria, porque adoraban a los romanos y todo lo demás, se unieron con ellos para testificar contra Jesús en la parte económica. Acompáñenme un ratito a Mateo capítulo 22, para que usted vea lo que es la hipocresía. Como dice mi pastor Luis Antonio, ¿cómo es posible que cristianos apoyen al régimen de ese político que mencionó él y que oren y lo respalden a Evo Morales con lo que acabó de mencionar el pastor Luis Antonio
en su introducción a este programa el día de hoy. ¿Cómo pueden haber cristianos que apoyen la corrupción? ¿Cómo pueden haber cristianos que apoyen a líderes corruptos? Excepto que están recibiendo algún cariño o soborno para que públicamente apoyen un régimen corrupto. Miren lo que van a hacer los fariseos conjuntamente con los herodianos. Mateo capítulo 22, el 15 y el 16. Miren. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Herodianos a favor de Herodes y los discípulos de los fariseos de los religiosos. Política y religión unida. Terrible combinación. Amigos, una cosita aquí entre nos. ¿Por qué los fariseos que estaban con los herodianos nunca le dijeron a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano? Sino que ve, calladito, como ellos gozaban de los favores del rey Herodes, y los fariseos tenían paz, prestigio, ellos no topaban ese tema político y pecaminoso. Hay que ser prudentes, de pronto se decían el uno al otro. De pronto, entre escondiditas ahí, cerrada la puerta: oye, este Herodes es un impío, es un maldito por Dios. ¿Cómo se atreve a tener la mujer de su hermano? Pero públicamente no tenemos otro rey que César. Y por ende, Herodes, el enviado de César, también es nuestro rey. Y se junta con sus seguidores para ahora venir a tentar a Jesús. Es lícito dar tributo a César. Ahí estaba la política y la religión metida. ¿Se dan cuenta? Que conocían mucha Biblia, conocían y enseñaban mucha Biblia, pero su corazón estaba tan lejos de Dios. Por eso nacen los esenios. ¿Quiénes son los esenios? ¿De quien pertenecía también Juan el Bautista? Radicales judíos bíblicos que estaban hasta aquí de la podredumbre de los fariseos. Y ellos se habían apartado y habían creado una nueva comunidad en el desierto de Judea, de donde sale Juan el Bautista, y de esos esenios es donde se descubren los restos de los manuscritos de Qumran, o los manuscritos de Qumran, que fue el hallazgo arqueológico, hermanos míos, en la década en el siglo XX más grande de la historia. Encontraron pergaminos de más de 2000 años de antigüedad. ¿A dónde voy con esto? Se había podrido algo que era tan bonito y tan hermoso como el ser fariseo. Se había contaminado con la corrupción, con el poder, con la fama. Eran orgullosos, prepotentes. Ahí está todo el capítulo 23, para que usted se dé cuenta por qué Dios, las palabras más duras de Jesús no se las dijo a los pecadores. Las palabras más duras de Jesús fueron contra los religiosos de su tiempo, los fariseos. Les habló muy duro, hermanos queridos, por hipócritas, por fingir ser algo que no era. Acuérdense que hipócrita no es un insulto. Hipócrita, es decir, es un actor. Nosotros lo utilizamos como insulto. Dese cuenta que nosotros no utilizamos la palabra fariseo para alguien que miente en una empresa o en cosas del mundo. No utilizamos fariseo. Nosotros utilizamos fariseo para personas religiosas, para personas que dicen amar a Dios, que dicen creer en Dios, que dicen y tienen la boca llena de Dios, pero la vida hecho de actos pecaminosos y mortales. Ahí se los llama fariseo. Tú eres un fariseo. Hablas del amor, pero estás lleno de odio. Hablas de la honestidad, pero eres un falso. Hablas de fidelidad, pero eres un traidor.
Y qué duro es este pecado, amigos, porque nos hace ver públicamente como personas muy amantes de Dios, muy predicadores del amor de Dios, pero en la realidad nos hace ver totalmente opuesto a lo que predicamos. Es como que el mundo nos dice a nosotros los cristianos en este tiempo: yo no puedo oír tus palabras porque tus hechos contradicen lo que tú hablas. Eso es lo más terrible. La autoridad de Jesús era que él vivía lo que predicaba. Les hablaba con autoridad. Y algo que a mí me encanta poderosamente de mi Señor Jesucristo, hermano, es cuando él le dice así públicamente a la gente. Juan 8:46. Qué tremenda autoridad de Jesús. No lo pudieron decir, no lo pudieron decir en aquel entonces y nadie lo puede decir el día de hoy. Esa palabra de Jesús no la puede decir nadie, solo la pudo haber dicho Jesús. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Quién puede decir eso, hermano, en este tiempo? ¿Quién de vosotros me puede acusar de un pecado? Que la respuesta es de uno. Yo te puedo acusar de miles. Y es la verdad. Pero a Jesús nadie lo puede. Y eso es lo que nosotros tenemos ahora como cristianos, hermanos queridos. Dejar la actuación y empezar a vivir lo que practicamos y lo que sabemos. Porque el mundo, hermanos míos, necesita ver una iglesia sin mancha y sin arruga. El mundo necesita ver a cristianos que verdaderamente somos luz y sal en este mundo podrido y lleno de tinieblas. No quieren ver a religiosos, fanáticos, hipócritas, predicando con todo el pulmón: arrepiéntanse, cuando yo mismo no me he arrepentido. Vuélvanse a Dios, cuando yo mismo estoy lejos. Dejen de pecar, cuando yo estoy metido y podrido en el pecado. El pastor Luis Antonio mencionó, amigos queridos, por qué muchos no quieren saber nada de Dios. Romanos capítulo 2, versículos 21 al 24. Este es el problema de la iglesia actual. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ese es el problema. Por eso la gente no quiere saber nada de Dios. Porque los cristianos en estos tiempos, la mayoría están igualitos a los fariseos. Van a la iglesia, estudian y aprenden tanto de la Biblia, hermano. Pero el momento de ponerlo en práctica está muy lejos. Yo me quedé de verdad asombrado. Un día en las calles de aquí de Quito, había un grupo de muchachos, ¿no?, que se notan, viven en la calle, drogadictos, alcohólicos, ya viven en la calle. Y me acerqué a ellos y decirle: oye, hermanos, ¿usted cree que algo yo sé de Biblia? Yo no sabía nada al lado de ese muchacho. Un muchacho, hermano, se recitó toda la Biblia. Se sabía la Biblia revés y al derecho, con lo que el versículo, capítulo y lo que decía el capítulo y el versículo de la Biblia, hermano. Me quedé loco de cuánto conocimiento bíblico tenía ese muchacho. Pero era un adicto alcohólico y tirado en las calles. Y yo también le decía: pero hermano, con tanta Biblia que tú sabes, ¿cómo así estás perdido? Porque es el problema de muchos. Tienen la cabeza tan llena de Biblia, pero el corazón tan vacío de Dios. Y ese es el pecado más grave de todos. Cuando sabemos tanto, pero desconocemos al que lo dijo. Pastor Luis Antonio, palabras finales. Qué tremendo. La verdad es que muy fuerte, pero es una gran verdad. Y preguntémosle a Dios si nosotros estamos fuera de eso
o cuidado que nosotros mismos estemos dentro de esto. Mateo 23 nos habla y nos dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hay fariseos que hoy en día le dicen a la gente, no hay diezmo, lo han hecho peor. Increíble, ya no hay diezmo para algunos que ya se han pasado. Pero tal vez tú diezmas, pero has olvidado la justicia, la misericordia. Cuidado con eso también. Que Dios nos bendiga a todos. Adelante, mi querido pastor. Doctor Nelson, palabras finales y ore, por favor, para terminar. Ahora sí, el apóstol Pablo llegó a decir algo lleno de mucha sinceridad, ¿no? Porque la vida de él era testimonio tras testimonio. Y que el Señor nos guíe a este nivel, no por orgullo, no por envanecimiento, sino en humildad y sinceridad. Pues dice Pablo, pues no somos como muchos. Dice una gran verdad. ¿En qué? Que medran falsificando la palabra de Dios. ¡Qué tremendo! Esto no es un acto fariseo, eso es un acto real, porque hay muchos que medran y falsifican la palabra de Dios, y dice más bien, dice Pablo, con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Así que hablemos en Cristo, que es hablar en la verdad, y no hablemos con levadura. Que Dios me los bendiga y vamos a orar. Amén, para despedirnos. Padre eterno que estás en los cielos, bendito y alabado por siempre sea tu nombre. Te damos gracias por esta tarde preciosa. Tarde-noche, Padre querido, ya. Despidiendo este tiempo con mis hermanos, algunos que nos ven en vivo, otros en diferido. Señor querido, la verdad es que la gratitud debe ir siempre por delante. No podemos dirigirnos a ti sin decirte gracias por todo. Señor, gracias porque en Cristo hemos sido justificados. Gracias porque en Cristo tenemos una vida abundante. Gracias porque en Cristo tenemos la salvación, el perdón de nuestros pecados. Y gracias porque en Cristo podemos esperar nuestra redención. Agradecerte porque los ministerios que nos has dado están avanzando. Gracias al amor que derramaste en el corazón de nuestros hermanos que no cesan de ayudarnos con sus oraciones y sus ofrendas que suben a tu trono con un grato olor fragante. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Antes de terminar, por favor, regáleme 30 segundos. Quiero enseñarles algo maravilloso que estamos haciendo en Haití. ¿Se acuerdan ustedes de la escuelita? Miren cómo va. Ya están estudiando y los chicos. Adelante, David. Ponme el video, por favor. 30 segundos. Quiero que ustedes vean cómo ya los niños... Ahí está. Esta es la escuelita que no está terminada todavía, pero ya están ellos estudiando ahí. No hay tiempo que perder. Falta todavía el techo, faltan algunas paredes, pero ya están los chicos ahí estudiando. Eso me encanta. Todavía no hay paredes, no hay ventanas, está algo puesto, pero ya están los chicos atendiendo clases y damos gracias al Señor nuestro Dios. Esa es una de las tantas cosas que el Ministerio Mundial, amigo, puede hacer a través de la colaboración de todos ustedes, mis amados. Me gozo en el Señor ver a estos niños ya en la escuelita que les estamos haciendo. Próximamente en Nepal estaremos también viendo cómo ya la gente está congregándose en el templito que estamos haciendo para que se puedan reunir. Les amamos de todo corazón. Gracias por apoyar el ministerio del doctor Zavala, de mi pastor Luis Antonio y de este su servidor, para todos juntos, si Cristo no ha venido antes, el día de mañana volvernos a reunir y juntos poder proclamar: ¡hay vida en Jesús! ¡Tiene vida! Buenas noches. Un abrazo. Bendiciones, hermanos.